a todos, otra vez por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por aquí estamos de nuevo contando batallitas. Y el día de hoy va a ser serio. ¿Por qué digo que va a ser serio? Porque voy a hablar sobre una gran pérdida, y no es broma, que tuvo el mundo de la moto hace unos años. No es humana, ¿eh? ¿Qué gran pérdida? ¿De qué gran pérdida estoy hablando? Lo sabréis por el título. Pero hablo del foro de debates de motos.net. Muchos lo habréis vivido y muchos no. Pero ese era un foro espectacular, ¿eh? O sea, yo no tenía ni moto cuando me registré ahí, empecé ya con hablar de motos y tal. Pero era brutal, porque era un foro en el que había un montón de usuarios y estaba súper vivo, o sea, siempre estaba... A cualquier hora del día había gente comentando, ayudando. Cada fin de semana había un apartado de quedadas y rutas y se salía de ruta. Yo me apuntaba a un montón de rutas sin conocer a nadie. Me presentaba allí y nada, y hacías amigos rápido, o sea, era un foro brutal. De hecho, el propio foro era una enciclopedia. Era una enciclopedia porque tú buscabas en internet, en Google, arreglar, yo qué sé, árbol de leva de Yamaha R1 2003. El primer enlace normalmente era foro de motos.net. Alguien que había preguntado eso y le respondían un montón de mensajes, ayudando. Es que a mí mismo me ayudó un montón. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el permiso A1, mi primer carnet de moto, yo me lo saqué por libre. El teórico me ahorraba una pasta y ya me iba bien, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde busqué la información para sacarme el permiso A1 por libre? En forodemotos.net. Pero ni tuve que abrir hilo, o sea, es que ya estaba, o sea, ya alguien lo había preguntado. Entonces te decían, pues tienes que ir a la campana, pagas no sé cuánto, te dan fecha. O sea, todo estaba súper bien explicado por diferentes personas que ya habían pasado por eso. Y ahí mismo me informé, lo miré, hice los todotest.com, todo lo que decían, ¿no? Luego, querías comprarte una moto, pues opiniones sobre tal. Y en Google siempre salía, o en el propio buscador del foro, tenían 1000 análisis de motos, gente súper válida, o sea, gente incluso probadora de motos. Era una pasada. O sea, la gente que vivimos el cierre del foro fue un palo en el sentido de que sabíamos que toda la información que había ahí, que era una auténtica enciclopedia, porque se hablaba de todo, de todo. O sea, cuando teníamos un problema en la moto se comentaba. Y eso ya quedaba ahí, cómo se había resuelto, cómo no. Y eso fue una pérdida importante para el mundo de la moto, y no es broma, ¿eh? O sea, no lo digo en broma, porque era una auténtica enciclopedia. Cualquier cosa que buscases, ahí estaba. Te querías comprar una moto, buscabas análisis o preguntabas directamente. A ver, habían haters como en todos los sitios. Había el típico perfil, no voy a decir los nombres de esos perfiles, que los que estabais ya los conoceréis. Pero bueno, había el típico más hater o típico que solo contestaba con bromas y tal. Pero en general era un foro súper productivo, ¿no? Y se aprendía un montón. Yo no sé si me registré en 2004 o 2003. No tenía moto yo ahí, no tenía ni edad. Pero empecé ya mucho a aprender mucho, a leer, a ver. O sea, cuando hacían rutas se me ponían los dientes largos porque ponían fotos de las rutas que habían hecho. O sea, era una pasada. Y el tema del foro fue decayendo cuando cambió como la gestión que había. Los moderadores ya no controlaban tanto los mensajes que había que borrar. Se quedaban ahí. Se fue viendo, ¿no? Cómo se iba dejando de lado el foro. Cómo se iba abandonando. Y al final cerró. Al final cerró y fue una putada. Porque yo, por ejemplo, ahí conocía a mucha gente que sigo en contacto con ellos gracias a redes sociales y tal, ¿no? Pero era un foro que, no sé, era muy humano realmente. Porque era eso, hablabas a través de la pantalla, ¿no? Pues resolviendo dudas, aprendías un montón. Yo aprendí ahí un montón. Pero luego es eso, el fin de había varias rutas por tu zona y a la que más te cuadrase por lo que sea, porque te gustaba el destino, por tiempo de cilindrada, lo que sea. Te apuntabas, te presentabas allí, sin conocer a nadie, enseguida te ponías a hablar con uno y otro y súper bien, te ibas a comer, pasabas el día fuera, o sea, una ruta larga. Luego también hacíamos tandas en circuito. Era una pasada, es que al final se hacían grupos ahí de todo, ¿no? Pues los que estábamos en circuito,
Pues rodada en Calafat, no sé qué, se juntaba un montón de peña y se iba, ¿no? Se alquilaba el circuito. Fue una pena, realmente fue una pena. Los que habéis vivido, los que lo vivisteis, yo creo que estaréis de acuerdo en eso, ¿no? En que había muchísima información que se perdió. Se perdió a raíz de que se eliminase el foro. Ahora el motos.net ha quedado solo para venta de motos, tienen su blog, ¿no? Y que a ver que está muy bien, ¿eh? Pero el tema foro, yo creo que fue un fallo eliminarlo, porque es que era, aunque sea dejar lo que había, ya era una pasada, porque era muchísima información de muchos años que es que podía valer a día de hoy perfectamente. Que alguien que tuviese dudas en compra de motos, en tema de permisos, aunque hayan cambiado las cosas, pero un poco la idea era la misma, ¿no? Y, y eso, sí que está Foro Coches, pero es otro concepto, ¿no? Foro Coches, yo estoy en Foro Coches, ¿eh? Pero es un foro, es otro rollo. No es solo de motos, sino hay más cosas, está muy bien, pero no es lo mismo. Y luego un foro parecido, que podemos decir que es parecido al de motos.net, sería bmwmotos.com, que yo ahí llevo registrado desde 2005. No es igual que motos.net, pero sí que tiene un poco esa esencia. Y a día de hoy yo creo que es lo que hay muy parecido y que está muy bien, la verdad. Además, los moderadores están muy atentos. Y Carlos, que es el que lo inició, ¿no? El que lo creó, lo lleva súper bien, la verdad, siempre actualizado y tal. Es un foro que está muy bien, también hacen quedadas y demás, está muy activo, siempre mucha gente también conectada. Pero, pero es eso, sería como el legado, ¿no? Y bueno, estaban los dos, motos.net y bmwmotos.com eran como los más top, pero motos.net tenía la esencia de no sé, era otro rollo. Pero bmwmotos.com está muy bien, la verdad que es muy parecido. Aunque se llame bmwmotos.com, todo el mundo es bienvenido. No, no es publicidad ni nada, ¿eh? O sea, esto lo estoy haciendo yo porque me apetece. Pero sí que es verdad que es un foro que está muy bien. A mí me gusta mucho, también se aprende, hay mucha gente. Yo estoy ahí, somos muchos que nos gusta el tema y estamos para lo que haga falta, pero el de motos.net le tengo un cariño especial y me dio mucha pena cuando se fue, cuando se cerró, porque yo pasé muchas horas y muchísimos mensajes ahí en ese foro, ¿eh? Y aprendí mucho, ya. Es eso, yo mi permiso A1 me planteé sacármelo por libre a raíz del foro y es eso, me lo saqué por libre, fui a la campana, el práctico sí que hice las prácticas, pero ya el inicio lo cogí de ahí, ¿no? Y luego te comprabas una moto, se presentaba, o sea, era un rollo muy chulo, la verdad que estaba muy chulo. Y luego, como que habían quedadas y te conocías, pues estaba guapo, la verdad. Era un concepto distinto. Por mucho que hayan redes sociales, yo creo que ese concepto de foro y tal, ya no se va a vivir. No, no es lo mismo que una red social. Insisto en que bmwmotos.com es parecido, pero no hay tanto loco. Digamos, en el sentido de motos.net estábamos los quemados, o sea, los que acabamos de empezar en el mundo de la moto, o, o ya no los que acabamos de empezar, pero sí que más carbonillas, ¿no? Yo sí que es verdad que en ese foro pasé de no tener moto a mi 125, la 600, la R1, circuito, o sea, fue la evolución. Pues había muchos chavales parecidos, que empezábamos ahí jovencillos y pues teníamos nuestra 1000 centímetros cúbicos o 600 y, y éramos más rollo R, más de ir a los grandes premios. Sin embargo, motos.com lo veo más de viajeros, más. Es otro concepto que está súper bien y a mí me encanta. Pero es eso, digamos que bmwmotos.com no sustituye a motos.net porque es otro estilo, ¿no? Pero sí que fue una pena. No sé, ponerme en comentarios si alguno lo ve esto y recuerda esos tiempos en el foro, a ver si tenemos la misma opinión. Pero sobre todo yo creo que la pérdida más grande fue la información que había ahí. Que era. Habían consultas técnicas para todo tipo de motos. Porque al final el que no te preguntaba cómo cambiar no sé qué, se me ha roto no sé cuánto. Era una pasada lo que había ahí. Y buscabas en Google y casi siempre cualquier cosa de motos salía al foro. Porque al final muchísimos años de información. Pero bueno, los tiempos cambian. Llegó un momento en el que ya se vio que eso se iba a desaparecer porque había un descontrol enorme. Se vio que se estaba abandonando el foro por parte de, bueno, pues de la empresa y demás. Y al final acabó cerrando. Pero en aquella época yo me acuerdo de hablar con amigos
que hacías en el gimnasio, donde sea, y salía, también moteros, ¿no? Y salía el tema de motos.net, ah, sí, yo estoy ahí registrado y tal, y al final es que muchísima gente estaba registrada. Si tenían moto y eran moteros, estaba registrado en foromotos.net. Más la mayoría, o sea, no todos, obviamente. Pero sí que para hacer alguna consulta puntual o haber visto algo tal, siempre había alguien. Pero bueno, quería comentar eso porque quizás hay gente que no lo ha vivido y era muy, muy interesante, ¿no? El hecho de ir, estar pendiente del foro, de si habías preguntado algo, que te contestasen. Habían luego secciones de humor que te partías de risa. Estaba muy bien. La verdad que luego sí que han salido otros foros, incluso con nombres parecidos, pero nunca, 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 nunca ha sido lo mismo. Y luego también es que servía como un poco de, no de psicólogo, pero era un consultorio. Era un consultorio, o sea, yo tuve un accidente muy bestia y un poco ahí pregunté si alguien conocía a un abogado de confianza para llevar un caso así, me salieron varios. Cuando me compré la R1 2007, pregunté también, bueno, comenté que estaba buscando escapes para la R1 tal, y justo un chico de Valencia me escribió, oye, mira que mi hermano vende unos Devil sin usar, que acaba de comprar, pero no los va a usar tal. Me los mandó, se los compré, me los mandó, o sea, un montón, es que era cualquier cosa que te pasaba, lo preguntabas o lo comentabas y siempre había alguien que te echaba una mano o que le había pasado eso, te guiaban o tú guiabas también, tú podías también resolver dudas, o sea, era una pasada. Habían sectores, había el sector tranquis, se llamaba sector tranquis, pero de tranqui poco. Sector Racing Dogs, o sea, eran sectores, ¿no? Que se creaban como grupos, clubs, pero eran sectores, o sea, más en plan cachondeo. Y pues, bueno, cualquiera era bienvenido, ¿eh? Yo estuve en varios. Pero vamos, que era salida sector tranqui. Y pues iba ese sector y la gente que quisiera. Pero era una pasada. Era ese. Eso, como ese consultorio que te pasaba algo en la carretera y decías, buah, llego a casa y lo voy a preguntar en el foro. O lo voy a comentar en el foro porque casi me atropella no sé quién y vaya zumbado, ¿no? Era, era una pasada. La verdad que te tirabas horas ahí porque era productivo realmente, o sea, aprendías mucho, te servía, pues eso, si necesitabas algo, o taller de confianza en no sé dónde, pues preguntabas y te decían, o estaba el dueño de un taller y te decía, oye, pásate por aquí y tal. Era una locura, la verdad que era una información y una cantidad de gente apasionada del mundo de la moto que ahí metida, que era muy bueno, ese foro era muy, muy bueno. Pero bueno, se perdió y nada, ahora la web, eso, lo que os he comentado, ha quedado para pruebas de motos, que de hecho mi amiga Ana es probadora de motos.net, un saludo desde aquí. Pues nada, ya lo vamos a dejar por aquí el vídeo. Espero que a alguien le sirva y conozca un poco más el rollo que había y lo dicho, gracias por estar ahí y nos vemos. Chao.